Hola, público. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la Odisea Matemática. Buena, qué buen nombre, me gusta. No se lo esperaba, ¿eh? No, la verdad que impacta tres. Nos encontramos en las civilizaciones mesopotámicas de 4000 antes del año cero. También suelen denominarse babilónicas, pero más que nada se mencionaban así desde el año 2000 antes del año cero. De ahí hasta que, bueno, conquistaron las tierras y se pudrió todo. Estábamos en las tierras babilónicas, entre los ríos Éufrates y Tigris. Nunca me sale Éufrates. Bien. Éufrates. Eso, bien, bien. Y a los integrantes, los pertenecientes de las civilizaciones babilónicas, se les llama sumerios, que eran tan picantes, ¿sí? Bueno, no tenían, por ejemplo, como observarán en la vestimenta, mucho lujo, ¿no es cierto? No es que a nosotros no nos alcanzó el presupuesto, sino que estamos tratando No de... sabía que los sumerios vivían en la Argentina. Ay, qué feo. Sí, la verdad. Es triste, es triste. Bueno. Pero lo que sí eran, tenía mucho que ver más allá de lo material, con lo grosso que eran, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, ¿qué hacían? Hacían grandes obras públicas, ¿sí? Sistemas de canales de riego, ¿sí? Para regar la tierra y además para controlar las inundaciones, ¿sí? Bueno, porque por supuesto ahí tenía mucha agua. Eran muy, muy grosos. Y además usaban, ¿sí? Porque todo esto lo hacían, por supuesto, a través de la matemática, que es lo que nos convoca. Usaban propiedades relativas a razones entre los lados de triángulos semejantes. Este tema les debe sonar la palabra semejantes, porque la hemos venido trabajando, ¿sí? En realidad hoy vamos a trabajar con una rama de la trigonometría que es específicamente sobre triángulos rectángulos, ¿sí? Pero ya desde esa época se trabajaba, por supuesto no con fórmulas, ¿sí? Pero ya se trabajaba muchísimo con todas estas cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, algo que se analizó mucho sobre los triángulos rectángulos es darse cuenta que justamente esto, ¿no? Lo de las propiedades relativas a las razones entre los lados de triángulos semejantes. Este triángulo más chico es semejante a este otro, los dos son rectángulos, ¿sí? Yo acá no marqué el angulito, pero este mide 90 también, al igual que este. Esta es una letra alfa, la letra griega más conocida, digamos. Ya iremos hacia la Grecia en un momento. Se observa que estos dos triángulos conservan la forma, ¿sí? Si bien no son iguales, son precisamente semejantes, ¿sí? Y ahora vamos a empezar, antes los lados les llamábamos con letras, con segmentos A, B, A, C, ¿sí? Ahora vamos a empezar a llamar de otra manera. Sobre los triángulos rectángulos específicamente, tienen un nombre particular cada uno de esos lados, ¿sí? Vamos a trabajar mucho con la relación entre ángulos y lados, ¿sí? Y aparte, en la próxima edición de la Odisea Matemática, vamos a trabajar también con la relación entre los lados y esta fórmula, ¿sí? Conocida como teorema de Pitágoras, pero en realidad se trabajó, como bien decimos, desde los sumerios, ¿sí? Con este teorema, ¿sí? Como digo, de Pitágoras, pero en realidad que tiene que ver con esta aplicación que habla de la hipotenusa y los catetos, ¿sí? Esta es la relación entre los lados, puramente hablando, ¿sí? Pero ahora nosotros vamos a detener sobre estas tres fórmulas que se notan acá, ¿sí? Y fíjense lo siguiente. Este triángulo va a tener esta medida, la longitud más larga de estas tres, va a medir 1, ¿sí? 1 centímetro, 1 metro, lo que sea, porque puede estar en escala. Respecto de este ángulo, este lado se va a llamar opuesto. Bueno, yo puse OP para no poner opuesto, porque es muy largo. Y este lado, ¿sí? Que está pegado al ángulo, se llama adyacente al ángulo, ¿sí? Pegado al ángulo adyacente. Después tengo este otro que fíjense también cómo se relacionan, porque acuérdense que trabajamos con correspondencia entre lados. Este más largo, ¿sí? También se llama adyacente, pero lo escribí con mayúscula porque bueno, es sobre el triángulo más grande. Siempre todo gira en torno a este ángulo, ¿sí? El ángulo alfa en este caso. Este se llama opuesto, ven que lo puse con mayúscula ahí,
me rejugué, muy original. Y este ahora acá, no sé esta medida, se agrandó X veces respecto de este otro, se llama hipotenusa, ¿sí? Así se ha decidido llamarlo. Esto en realidad se llaman catetos, opuesto y adyacente, repito, a este ángulo, ¿sí? Porque si fuera este otro, cambiarían los catetos. No sería este no se llamaría más opuesto. Fíjense, opuesto significa esto, ¿no? Enfrentado, opuesto en ángulo. Y este era adyacente al ángulo. Entonces, se verificó esta igualdad entre estas dos razones, o sea que se verificó que son proporcionales porque conservan la forma, y se ha decidido llamar a las diferentes maneras de armar las divisiones, ¿sí? Las razones, y después por consiguiente las proporciones, ¿sí? Todo esto es una proporción, se le ha decidido llamar con diferentes nombres: seno, coseno y tangente. Se dice que el seno de un ángulo, ¿sí? Porque ahora vamos a ver que implicamos un ángulo hasta acá, nosotros trabajamos hasta acá, con lados, ¿sí? El seno de un ángulo es igual siempre a la división entre el cateto opuesto a ese ángulo y la hipotenusa. ¿Por qué puse tantas igualdades acá? Porque en realidad uno puede trabajar hasta ahí, por ejemplo. Porque el seno vale esto y también vale esto, ¿sí? Y va a dar el mismo resultado. Eso es lo llamativo de los triángulos que son semejantes entre sí, ¿sí? Por eso venimos trabajando tanto con los triángulos semejantes. No es un capricho, ¿sí? El coseno de un ángulo es la división entre el cateto adyacente a ese ángulo y la hipotenusa, ¿sí? También vale para este triángulo más chico. Si yo armo cualquiera de esas divisiones, me da lo mismo, ¿sí? Y por último, la tangente al ángulo es la división entre los catetos. Acá entre el cateto opuesto mayor con adyacente mayor y acá menor con menor. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora con todas esas fórmulas? ¿Sí? Lo importante de esto por ahora en este video va a ser solamente calcular, ¿sí? De todos estos datos que les voy a dar acá, ¿sí? Acá vamos a trabajar con tres, ¿sí? Dos lados y un ángulo. Yo le voy a dar un ángulo, un lado, y ustedes van a tener que calcular el otro lado, ¿sí? Ya no trabajamos más con semejanza, avanzamos, ¿sí? Avanzamos con las aplicaciones de geometría y de triángulos, digamos, todo lo que hemos estado trabajando. Así que ahora voy a borrar, ¿sí? Voy a escribir algunas explicaciones y ya volvemos. No me extrañen. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Ahora entonces vamos a ver cómo podemos aplicar esta fórmula, ¿sí? Porque una cosa es tenerlas anotadas y hacer diferentes deducciones, y lo otro que sería más importante es saber cuándo utilizarlas, ¿sí? Fíjense el panorama de este triángulo. No está como de manera convencional que uno puede llegar a escribir lo que es así o de esta forma como mucho, ¿sí? Este está bien dado vuelta, digamos, pero es importante esto, reconocer dónde está el ángulo recto, digamos, el ángulo de 90, ¿sí? Y automáticamente fijarme dónde está el ángulo con el que yo me voy a guiar, ¿sí? Porque vieron que siempre les dije que hay que fijarse, ¿sí? Por eso dije vieron, porque es la unión de vieron y fijarse. Hay que fijarse, quise decir, ¿sí? En el ángulo. Fíjense que todo depende del ángulo, donde esté. Por ejemplo, en este triángulo, tengo como dato un ángulo, un lado, hasta ahí venimos bien para cualquiera de estos. Porque sí, fíjense que necesito sí o sí un ángulo como dato, por ahora, ya en el próximo video vamos a aprender a calcularlo, al ángulo, y al menos uno de estos dos, si no me va a quedar más de una incógnita, no tiene sentido. Respecto de este ángulo, que está acá, ¿quién es la hipotenusa? ¿Sí? Recordemos la hipotenusa, que es la longitud más larga de las tres, ¿sí? ¿Quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos? ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, si este es el ángulo con el que yo estoy trabajando, este lado que está acá, que es el que está enfrentado, es el cateto opuesto, ¿sí? Vieron que ahí no me está pidiendo nada de ese, porque no está, ni siquiera tengo una incógnita ni un dato, ¿sí? Pero respecto de este ángulo, esta que es la incógnita, ¿qué es de este ángulo? El cateto adyacente, es el que está pegado, ¿sí? Uno por ahí suele preguntar, este otro también está pegado al ángulo, este lado, si vamos al caso, ¿sí? Pero este lado que está acá es la longitud más larga de las tres, ¿sí? Se llama hipotenusa,
ya les adelanto. Y además, y no por eso menos importante, es opuesto ese lado al ángulo de 90. Entonces, cada vez que yo tenga el lado opuesto al ángulo de 90, si ya lo tenga como dato o lo tengan que averiguar, siempre va a ser la hipotenusa. También se dice que la longitud más larga de las tres, ¿sí? De los tres lados que se presentan. Se puede también dar cuenta uno por la fórmula del teorema de Pitágoras también, porque vieron que decía que el lado más largo al cuadrado es la suma de estos dos, así que es el más largo de todos. Pero bueno, me parece que más fácil es esto, ¿no? Es darse cuenta así. Entonces, respecto a este ángulo, tengo la hipotenusa, ¿sí? Que si bien está pegado al ángulo, no se llama adyacente, porque la longitud más larga de las tres se llama hipotenusa, y de los dos catetos tengo que averiguar el adyacente. ¿Cuál de estas tres fórmulas relaciona lo que tengo que averiguar, que es el adyacente, con la hipotenusa? ¿Será el seno? Dice opuesto con hipotenusa. No. No, muy bien, no es. Vamos, vamos, viajero. Es un tema este que le encanta a usted, ¿no? No me apasiona. ¿Será el coseno? Sí. Exactamente, porque el coseno dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces escribo coseno, o cos, no me lo juego mucho, de 60, ven que estoy reemplazando, es igual al cateto adyacente, no lo conozco, sobre la hipotenusa. ¿Sí? Hasta ahí viene, esto es la parte más fácil. Lo más difícil es saber qué escribir acá, si seno, si coseno o tangente. ¿Sí? Ahora esto es muy fácil porque con la calculadora resuelvo el coseno de 60, si en la calculadora aparecen las teclas sin, cos y tan. Entonces pongo cos 60 igual, y eso va a dar 0,5 en este caso. Uh-huh. Ahora, si quiero averiguar x, estoy en presencia de una ecuación, ¿qué haría con ese 12? La paso multiplicando. Efectivamente, lo paso multiplicando. Hago 0,5 por 12. El resultado de esta cuenta que me da 6, ¿sí? Centímetros. Acá al final sí pongo las unidades, para que no se me enojen los profes de física. Es lo que queríamos averiguar. ¿Sí? Parece una papa, ¿o no? Sí, a pleno. Vale. Ahora vamos a hacer este por último. Y una pregunta. Sí. ¿Cómo hacían en Babilonia sin la calculadora para sacar el sin? Ah, muy bien la pregunta. No, ellos hicieron todas deducciones para decir cuánto vale cada. Y a raíz de esas deducciones es que en la calculadora están programadas esas respuestas. Efectivamente. ¿Y cómo sabemos que estaban correctos en Así esas de picante. deducciones? Son todos estudios que hicieron. No solamente ellos, en Grecia se trabajó mucho, o sea. Pero sin calculadora. Sí, todo el tiempo, sin calculadora. Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Está valorado científicamente? Sí. Yo no creí nada de lo que están viendo acá en el video. ¿Cómo no va a creer? Se las tiro. Sí. No, han hecho todos estudios y trabajos. La gente no tenía muchas otras cosas más que hacer, así que imagínense que No, claramente. estaba. Ahora nosotros ni nos preocupamos en saber eso, ¿no? Pero es una muy buena pregunta que voy a estudiar y explicar para la próxima. De una, va para ahí. Último ejemplo, y por hoy me voy. Estoy últimamente con las rimas, una cosa loca. Estás re freestyle. Muy bien, pregunto. Respecto de este ángulo, ahora lo tengo, ¿sí? No lo tengo de acá, como este. ¿Sí? Este lado, ¿qué es de este ángulo? Si está enfrentado, ¿cómo se llama? Opuesto. Exactamente. Tengo el cateto opuesto. El catop. Claro, exactamente. Tengo el opuesto. Para resumirlo, no hacer eso. Y quiero averiguar este lado que es de este ángulo, de este y de todo. La hipotenusa. Es la hipotenusa, exactamente, efectivamente, porque respecto a este ángulo, que es el más grande, el opuesto es esta incógnita que se llama la I. Me rejugué, ¿no? Después la X, la I. Entonces, ¿qué es la hipotenusa? ¿Sí? No es, si bien está pegado al ángulo, repetimos, ¿sí? El cateto adyacente es este. Esta es hipotenusa para todos los ángulos, para los tres ángulos. Entonces, tengo el opuesto y quiero averiguar la hipotenusa. ¿Sí? ¿Usaré la tangente, por ejemplo?
No. Que si bien tiene opuesto, claro, no. No, seno. Exactamente. Utilizo el seno. De el ángulo 30 igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sí. ¿Sí? Acá ahora tengo otro problema que es muy común equivocarse con esto, ¿sí? Y acá le adjudico el problema a los que no se lo sabemos explicar, a los chicos. El seno de 30 también agarro una calculadora, ¿sí? No me voy a ir hasta Babilonia. Bueno, nosotros sí estamos acá en Y no Babilonia. podrías ir a Babilonia, No, además. porque no existe más. No, pero quiero decir viajando en el tiempo. Ah, Como eso hacemos soy yo. nosotros. No, bueno, Claro. yo sí puedo. Es como eso, no, no nosotros. Yo te sino traje de usted. ahí, así que cállate. No reveles mis secretos. Eso, es verdad, es verdad. No hablo más del tema. Resuelvo el seno de 30 en la calculadora. Y ahora acá tengo que averiguar el valor de la incógnita, ¿sí? El 12 lamentablemente no está siendo afectado por ninguna operación, digamos, o no está haciendo nada, en realidad sí está afectado por la división también, por supuesto. Pero en realidad el que está haciendo o está bien afectado directamente con la operación es este, ¿sí? No puedo pasar el 12 a este lado de la igualdad, porque no está haciendo nada y el 12 está siendo dividido por i. Entonces el que voy a pasar multiplicando no va a ser el 12, va a ser la incógnita. ¿Sí? En el otro es fácil porque justo en el denominador, sería en la parte de abajo, estaba justo el valor que teníamos como dato y lo pasamos multiplicando y todos felices. Acá hay que hacer un paso previo. Paso el que está afectado por la operación directamente, que es, o el que está dividiendo el 12, que es la i, la paso multiplicando, porque es la operación inversa. Pero como quiero averiguar i, ¿qué haría con el 0,5? Que ahora sí, está operándose con la i, se está multiplicando con la i. ¿Cómo lo paso? Dividiendo. Dividiendo. ¿Sí? Y esto me va a dar 24 centímetros, ¿no? Efectivamente. Si uno además hiciera la otra cuenta, la que uno haría comúnmente, digamos, porque cada vez que tiene una división pasa sí o sí, el que está dividiendo multiplicando, hay una cosa así, pasaríamos el 12, por ejemplo, multiplicando el 0,5, estaría mal por otro motivo, ¿sí? Que es muy importante, que es que la cuenta me daría más chica, me daría 6, me daría más chico la hipotenusa que el cateto, ¿sí? Entonces ahí, ojo el piojo, estaría mal por eso también, ¿sí? Muy bien, eso es todo por hoy. No me extrañen, no nos extrañen. Gracias, viajero. No, por favor, un gustazo. Me voy feliz de saber cómo sacar la hipotenusa. Me imagino. Sí. Chao. Hasta la Nos vemos. próxima. Adiós.